Bienvenida, bienvenido a esta videoclase en la que abordaremos dos conceptos, la traducción pedagógica y la traducción visual didáctica, y vamos a ver qué tienen en común entre ellos. Queremos que se formulen como maestras de primaria, como maestros de primaria, dos grandes preguntas. ¿Qué es un texto? Y usar o no usar la traducción. Aquí está la cuestión. Pues vamos a verlo y no sabemos si tenemos respuesta o no, pero vamos a buscarla juntos y juntas. Aquí no vamos a hacer respuestas categóricas, es decir, vamos a ver respuestas contextualizadas, ¿vale? Y para ello tenemos que tener en cuenta que el hecho educativo no es un hecho aislado, un hecho muy contextualizado, ¿no? En el microsistema, es decir, lo que es la relación, lo más cercano al alumnado, que es su familia, la escuela. Después tenemos en el mesosistema pues otros factores, ¿no? En el exosistema otros factores más externos, el macrosistema, la cultura y los valores, y en el cronosistema, que es muy importante el momento histórico y la tecnología propia de ese momento histórico. Esto afecta a lo que tenemos en el microsistema. Lo de dentro va afuera, pero lo de fuera también afecta adentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de método de enseñanza de lenguas, no podemos decir que uno es mejor que otro, porque cada uno está adaptado a su cronosistema. Y es uno de los grandes fallos que tenemos en didáctica de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir que un método sea malo, ¿no? No, porque estaríamos cayendo en un anacronismo, ¿no? Lo que tenemos que ver es ese método, en ese contexto, para qué servía y qué podemos usar de ese método, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir explorando unos poquitos de métodos para que esta idea quede clara, ¿no? A la hora de comprender qué es la traducción pedagógica. Parafraseando a Shakespeare, podríamos hacernos esa pregunta que decíamos antes de usar o no usar la traducción. Esa es la cuestión, ¿no? Pues, ¿qué ocurre en educación? Que tenemos mitos que vienen del pasado y muchas veces vienen de lecturas anacrónicas, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra educación nos han dicho, en la clase de inglés el uso del L1 está prohibido, es decir, si estamos aprendiendo inglés no podemos usar el español para nada, ¿no? El clásico que quiere el niño o la niña de servicio decimos, in English please, can I go to the toilet please? Pues ese clásico, ¿no? Es un eco de este rechazo a todo lo que implique traducción en el aula de inglés. Pero tenemos que preguntarnos esto de dónde viene, ¿no? Porque las cosas, o sea, muchas veces damos por sentado cosas que son así, pero porque son así, y qué sentido tiene esto, y si a lo mejor tiene sentido o no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, en el, si nos vamos al sistema de Bronfenbrenner, ¿no? Pues estaba este cronosistema, que es este periodo temporal en el que todo el hecho educativo está englobado, ¿no? por esta capa externa que tiene un gran poder sobre el resto, ¿no? Entonces, la educación se adapta a las necesidades de su tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente, por eso tenemos un cambio constante. ¿Qué pasó en la pandemia, no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en confinamiento por inundaciones? Pues todo este tipo de cosas, al final la escuela se adapta, ¿no? Pues ¿qué pasaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Pues que cuando enseñábamos lenguas clásicas no tenían hablantes, son lenguas muertas, ¿no? No había necesidad de dar una competencia comunicativa, porque esas personas no iban a hablar latín, porque para sorpresa de nadie no quedaban hablantes de latín, ¿no? Entonces, pues nos centramos más en comprender textos, en que hubiese una precisión gramatical alta y en desarrollar esa traducción hacia la L1 para facilitar el acceso a los textos, porque al final la traducción es lo que facilita puentes entre lengua y cultura, ¿no? Entonces, lo que hay es un estigma muy grande al aplicar un método que está diseñado para un fin concreto, que son las lenguas muertas en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y en ese contexto era válido, era funcional y era lo que servía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo cambia, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre con, por ejemplo, con los enfoques comunicativos y con el método directo. ¿Qué ocurre? Que cambia ese cronosistema, cambia las necesidades, y al cambiar las necesidades queremos que la gente se comunique. Hay una gran reforma liderada por una mujer, una pedagoga, Mary Bretner, que hace el Reform Movement, ¿no? Entonces, que lleva el método directo. ¿Esto qué dice? Stop and one. Aquí no se usa la lengua materna, ¿no? Aquí vamos a usar, si enseñamos alemán, que era por ejemplo el caso, en alemán, que enseñamos inglés, inglés, ¿no? Entonces se prohibía el uso de la lengua materna y la traducción, para sorpresa de nadie, lleva incluida la lengua materna.
porque estamos mediando entre lengua y cultura. Entonces se creó esa sombra alargada sobre el uso de la traducción, no hubo como un efecto péndulo de usarla totalmente a no usarla nada, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre mucho, ¿no? Esto ocurre mucho, pero tenemos que tener conciencia de que esto ocurre para no juzgar ni prejuzgar métodos, sino conocerlo en su cronosistema, mesosistema, subsistema, etc. Otro ejemplo claro, pues the Army Method, ¿no? El método audiolingüe. Contexto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se busca? Pues que los soldados comprendan instrucciones específicas, frases específicas a base de repetición, ¿no? En repetición auditiva, porque eso es lo que necesitaban. No querían que se comunicaran, sino que si escuchaban un término que significaba un ataque inminente del enemigo, lo detectasen para huir, para garantizar su supervivencia, ¿no? Entonces aquí no queríamos esa creatividad léxica, un método muy estructuralista y muy conductista, ¿no? Es decir, tiene ese trasfondo, ¿no? Y luego también el estructuralismo alimenta muchos métodos. El estructuralismo, esta visión de que la lengua es como una partícula, ¿no? Aquí tenemos la metáfora de Pike, de la nucleación, el nucleation process, ¿no? En la que concebimos la lengua como muchas partículas que tienen mecanismos específicos para agruparse y que pueden formar estructuras concretas, ¿no? Para que vean, cuando hablamos de estructuralismo, que a veces parece que se nos queda algo en abstracto, ¿no? Esa es la visión estructuralista de la lengua, ¿no? Entonces, como que le dan ciertos bloques a través de la repetición y si los combinan sí que pueden crear, pero muy limitado, ¿no? Porque además, concebir la lengua como esta especie de núcleos atómicos que se unen de una forma muy específica, como si fuesen cristales, tiene sus limitaciones, porque es que la lengua no solo se ensambla con piezas que encajan entre sí, sino que va rodeada de otros aspectos como la pragmática o la cultura, ¿no? que van de la mano la cognición y la emoción. Por eso veremos cómo vamos avanzando a medida que avanza la historia y a medida que nos vamos comunicando más con personas de otras culturas gracias a ese cronosistema que avanza, ¿no? Cuando necesitamos, por ejemplo, o cuando, no cuando necesitamos, sino cuando la tecnología nos permite viajar en 2 horas, por ejemplo, de Córdoba a Inglaterra. A esto nos referimos. Y por eso, frente a ese estructuralismo, tenemos el giro funcionalista, es decir, aquí ya nace la gramática funcional. ¿Para qué usamos la lengua, no? ¿Por qué, no? ¿Y qué estructuras nos permiten hacer qué, no? Porque yo al final uso la lengua con una función, para saludar, para pedir perdón, para ordenar, ¿no? Entonces aquí tenemos estos términos de funciones, nociones, estructuras, y esto sí que subyace, de hecho, en cualquier manual por ejemplo, de lengua inglesa, pues verán communicative function, regrets, ¿no? Entonces, o promesa, o todo este tipo de elementos vienen de esta época del funcionalismo, ¿no? Entonces, conceptos como estructura, nociones, funciones, y que una misma estructura puede tener diferentes funciones y que diferentes funciones pueden tener una misma estructura, esa relación biunívoca, pues esto forma parte también de ese avance que vamos haciendo y a una respuesta a ese cambiante cronosistema, ¿no? A esa tecnología que nos pide que nos comuniquemos y esto tiene que formar parte de la planificación porque si se van a comunicar, si van a aprender una lengua es para comunicarse y tenemos que enseñarles cómo comunicarse. Y probablemente estarán preguntándose, pero bueno, en un curso de traducción o de visual didáctica, ¿por qué me está contando usted todo esto, ¿no? Que a lo mejor no me interesa tanto. Pues sí que me interesa y le interesa. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para liberarnos de prejuicios. Es decir, hemos visto que cada método, cada aproximación en la enseñanza de lenguas, cada enfoque ha dado respuesta a un momento histórico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora estamos en el momento de los reels, del multimodal, en el momento de los multimedia. De hecho, ustedes están viendo esta videoclase, ¿no? Entonces, tienen que saber ustedes que la traducción pedagógica no es el método de gramática traducción. El método de gramática traducción funciona en un momento y aunque compartan el término traducción, son objetivos diferentes, con fines diferentes y enfoques diferentes. En el método de gramática traducción era buscar traductores profesionales, mejorar la lectura en lenguas clásicas y se centraba, por ejemplo, en competencias estratégicas, extralingüísticas, mientras que la traducción pedagógica es un enfoque que utiliza la traducción como un medio, es decir, allí la traducción era un fin en sí misma, aquí es un medio para aprender una lengua, mediando entre lengua y cultura, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Vamos a activar todo el repertorio lingüístico
en los dos sistemas sin renegar de la L1, a diferencia del método directo, para ver qué ocurre con la traducción pedagógica. Pero es que dirán ustedes, bueno, ¿y la traducción audiovisual didáctica dónde está? Pues claro que está, porque tenemos que también que deconstruir qué es texto, ¿no? ¿Qué es texto? Pues texto no es solo lo escrito, es todo. Lo multimodal es texto. Entonces, lo audiovisual, que por su propia naturaleza es multimodal, es un tipo de texto muy valioso porque responde a los centros de interés de nuestro alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, la traducción pedagógica y la traducción audiovisual didáctica pues no deja de ser una concreción de esa traducción pedagógica aplicada a los textos visuales. Y eso constituye un campo del conocimiento, una disciplina, porque hay muchas modalidades de traducción audiovisual y muchas formas de abordar estos textos de forma pedagógica, de forma didáctica. Pero no solo vamos a deconstruir su concepto de texto. En este vídeo vamos a deconstruir todas sus ideas y sus prejuicios y preconcepciones, ¿no? Y preconceptualizaciones. Porque la traducción puede ser intralingüística. Por ejemplo, simplificar un documento, resumir, hacer que, por ejemplo, un texto jurídico sea más sencillo. Esa es traducción interlingüística entre el mismo sistema lingüístico. Interlingüística es lo que conocemos como traducción de toda la vida, ¿no? Que puede ser directa o inversa, ¿vale? Recuerden que la directa, por ejemplo, si somos hispanoparlantes y estamos aprendiendo inglés, pues la directa es de inglés a español, la que viene a mi lengua. Y la inversa es la que va de mi lengua a la lengua a la que estoy aprendiendo. Y esa es mucho más difícil, por lo que si estamos en primaria, yo la evitaría, ¿de acuerdo? La intersemiótica es cuando estamos mediando entre diferentes sistemas semióticos, ¿no? Que está muy ligado con la CAD, la accesibilidad audiovisual didáctica. Por ejemplo, cuando hacemos una audiodescripción o cuando hacemos subtitulado para personas sordas. Pues habiendo deconstruido la traducción y sabiendo que la vida es texto y que los textos también multimodales son, pues ¿cómo podemos definir tratar? Pues es la traducción pedagógica aplicada a textos audiovisuales bajo enfoques comunicativos, enfoques de aprendizaje de lengua basados en tareas, en los que la traducción es un medio para aprender y adquirir una lengua y su cultura mediado por tecnología y utilizamos material lingüístico real, tenemos el paradigma funcionalista de fondo porque estamos poniendo al alumnado a un input, a un aducto, a la exposición a la lengua rica, en la que conocen pues, las reglas pragmáticas de esas lenguas, esas culturas, y que se refuerza a través de los diferentes códigos de significación del texto, el audio y la imagen. Volviendo a esa visión ecológica de Bronfenbrenner, ¿no? Lo que hemos aprendido a deconstruir nuestras concepciones pedagógicas y a saber que en educación no se trata de un rechazo sistemático y rotundo al pasado, ¿no? Sino que son nuestras raíces y tenemos que entenderlo, no nos tenemos que atar a esas raíces, ¿no? Sino que ahí encontraremos el sustento para crecer y saber qué es lo que sirvió en un momento, qué contexto tenemos ahora y qué nos puede servir o qué no nos puede servir. Y yo creo que es importante evitar caer en anacronismos cuando hacemos análisis de diferentes métodos y enfoques educativos. Sin más, muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta videoclase les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.